Evangelio de hoy martes 16 de diciembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 21 versículo 28 al 32. La palabra de Dios nos dice: En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, Señor. Pero no fue. ¿Quién de los 2 cumplió la voluntad de su padre? Contestaron: El primero. Jesús les dijo: En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje de San Mateo nos introduce en una parábola breve en su forma, pero inmensamente profunda en su contenido, donde Jesús, una vez más, utiliza una escena cotidiana para revelar una verdad espiritual que confronta directamente el corazón humano. La imagen del Padre y sus 2 hijos se convierte en un espejo, donde cada oyente está llamado a reconocerse sin máscaras ni excusas. Jesús dirige esta parábola a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Es decir, a quienes se consideraban fieles cumplidores de la voluntad de Dios. Sin embargo, lejos de confirmar su seguridad religiosa, la parábola los descoloca y los obliga a replantearse su propia relación con la obediencia y la conversión. El padre de la parábola representa claramente a Dios. Un Dios cercano que habla, que pide, que confía una misión concreta. Ve a trabajar hoy a mi viña. No se trata de una orden abstracta, sino de una invitación concreta a participar en su obra, en su proyecto de amor y de justicia. La viña, imagen recurrente en la Escritura, simboliza el reino de Dios, el espacio donde se vive la alianza, donde se cuida la vida, donde se espera fruto. Trabajar en la viña no es solo cumplir una tarea, sino comprometerse con el sueño de Dios para su pueblo. El primer hijo responde con una negativa clara y directa: No quiero. Esta respuesta resulta chocante, casi irreverente, porque expresa un rechazo frontal a la voluntad del Padre. Sin embargo, la parábola no se detiene en esa primera reacción. Con el paso del tiempo, ese mismo hijo reflexiona. Se arrepiente y decide ir a trabajar. Aquí aparece uno de los grandes temas del Evangelio: la posibilidad de cambiar, de rectificar, de volver atrás y tomar un camino nuevo. El arrepentimiento del primer hijo no se expresa con palabras, sino con hechos. No vuelve al Padre para explicarse ni para justificarse. Simplemente va a la viña y cumple la voluntad que antes había rechazado. El segundo hijo, en contraste, responde con palabras correctas y respetuosas: Sí, Señor. Su respuesta parece ejemplar, educada y obediente. Sin embargo, la parábola nos revela que sus palabras no se traducen en acciones. Este contraste entre palabra y acción es el núcleo del mensaje de Jesús.
La obediencia auténtica no se mide por lo que se dice, sino por lo que se hace. Dios no busca discursos piadosos, sino corazones dispuestos a actuar según su voluntad. Jesús pregunta a sus oyentes: ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad del Padre? La respuesta es evidente: el primero. Con esta pregunta, Jesús conduce a sus interlocutores a pronunciar su propio juicio. Al responder correctamente, los líderes religiosos quedan atrapados por sus propias palabras. Sin darse cuenta, reconocen que la obediencia verdadera se manifiesta en los hechos y no en las apariencias religiosas. Jesús aprovecha esta respuesta para dar un giro radical al relato, aplicándolo directamente a la realidad de su tiempo. Publicanos y prostitutas, considerados pecadores públicos, entran antes en el reino de Dios que quienes se creen justos. Esta afirmación resulta profundamente escandalosa para los oyentes de Jesús. Aquellos que habían sido marginados por la sociedad religiosa aparecen ahora como modelos de conversión y de apertura al reino. Jesús no glorifica el pecado, sino la conversión. No exalta la desobediencia inicial, sino el cambio de corazón que conduce a una vida nueva. Los publicanos y las prostitutas se parecen al primer hijo. Al inicio dijeron no a Dios con su forma de vida. Pero al escuchar la predicación de Juan y de Jesús, se arrepintieron y cambiaron de rumbo. Los sumos sacerdotes y ancianos se parecen al segundo hijo. Dicen sí con sus palabras, con sus títulos y con su posición religiosa, pero no dan el paso concreto de la conversión. Esta parábola nos confronta con una verdad incómoda. Es posible vivir instalado en una apariencia de fidelidad a Dios, sin cumplir realmente su voluntad. Jesús menciona a Juan el Bautista como punto de referencia. Juan vino por el camino de la justicia, llamando a la conversión. Y muchos de los considerados pecadores le creyeron. Los líderes religiosos, en cambio, no creyeron a Juan. Y lo más grave es que ni siquiera cambiaron de actitud al ver la conversión de los demás. Este detalle revela una dureza del corazón que va más allá de la simple incredulidad. Es la resistencia consciente a reconocer la acción de Dios cuando ésta no encaja con los propios esquemas. La parábola nos invita a revisar nuestra propia historia personal. ¿En cuál de los dos hijos nos reconocemos? ¿En aquel que se resiste, pero cambia? ¿O en aquel que promete, pero no cumple? Muchas veces, como el primer hijo, hemos dicho no a Dios con nuestras decisiones, nuestros silencios o nuestras omisiones. Sin embargo, el Evangelio nos recuerda que nunca es tarde para arrepentirse y volver. Otras veces, como el segundo hijo, hemos dicho sí con facilidad, pero sin asumir las consecuencias reales de ese sí. El reino de Dios no se construye con palabras bonitas, sino con vidas transformadas. La conversión no es un sentimiento pasajero, sino un cambio concreto de dirección. Jesús nos enseña que Dios mira el final del camino, no solo el inicio. La fidelidad no se mide por una respuesta inicial, sino por la perseverancia en el cumplimiento de su voluntad. La figura del Padre revela la paciencia de Dios, que no retira su invitación ante el rechazo inicial, sino que espera, confía y deja espacio para el arrepentimiento. Dios no se cansa de llamar, pero respeta la libertad humana. La viña sigue ahí,
esperando a quienes decidan entrar a trabajar. La parábola también cuestiona una fe basada únicamente en la pertenencia religiosa. No basta con decir Señor, Señor, sino que es necesario hacer la voluntad del Padre. Jesús no excluye a nadie del reino. Son las actitudes del corazón las que abren o cierran el camino. Los publicanos y las prostitutas entran primero no porque sean mejores, sino porque reconocen su necesidad de cambio. La imagen del padre que tiene dos hijos es profundamente significativa. No se trata de un amo distante ni de un juez severo, sino de un padre que confía, que llama, que invita a participar en su obra. El trabajo en la viña no es un castigo, sino una oportunidad de comunión y responsabilidad. La viña, en la tradición bíblica, representa el pueblo de Dios. El lugar donde se cultiva la vida, la justicia y la fidelidad. Trabajar en la viña significa comprometerse activamente con el proyecto de Dios. No desde una fe teórica, sino desde una obediencia concreta y encarnada. El primer hijo responde con una negativa clara y casi provocadora. No quiero. Su respuesta es honesta, aunque dura. No disimula su rechazo ni se esconde detrás de palabras piadosas. Su sinceridad inicial, aunque imperfecta, deja abierta la posibilidad del cambio. Este primer hijo representa a quienes, en un primer momento, parecen alejados de Dios, resistentes a su voluntad, cansados de promesas religiosas, o marcados por heridas profundas que les dificultan confiar. Sin embargo, su historia no termina en la negativa. El Evangelio nos dice que después se arrepintió y fue. En esta breve frase se concentra todo el misterio de la conversión. El arrepentimiento no es solo sentir culpa, sino cambiar de dirección. Levantarse y ponerse en camino hacia la voluntad del Padre. El segundo hijo, en cambio, responde con una afirmación inmediata. Sí, Señor. Sus palabras son correctas, respetuosas y aparentemente obedientes. Representa a quienes saben qué decir, cómo hablar de Dios y cómo presentarse como fieles observantes de la ley. Sin embargo, el relato es contundente. Pero no fue. Aquí se revela la tragedia de una fe reducida al discurso, a la apariencia, a la corrección externa que no se traduce en compromiso real. El sí pronunciado con la boca queda vacío, cuando no se sostiene con la vida. Jesús no deja la parábola en el aire, sino que obliga a sus oyentes a pronunciar un juicio. Les pregunta directamente cuál de los dos hijos hizo la voluntad del Padre. La respuesta es evidente. Y sin embargo, dolorosa para quienes la pronuncian. Al reconocer que el primero hizo la voluntad del Padre, los líderes religiosos se ven obligados a aceptar una verdad que los incomoda. Dios no se deja engañar por las apariencias, sino que mira el corazón y las obras. Jesús entonces da un paso más y aplica la parábola de manera directa y profética. Les dice que los publicanos y las prostitutas van delante de ellos en el reino de Dios. No porque su vida pasada fuera ejemplar, sino porque se abrieron a la conversión. Esta afirmación no busca humillar, sino despertar. Jesús sacude las seguridades religiosas para mostrar que nadie tiene el reino asegurado por su posición, su cargo o su historia, sino por su respuesta concreta al llamado de Dios. Los publicanos y las prostitutas
Representan a quienes la sociedad y la religión habían descartado. Sin embargo, al escuchar la predicación de Juan el Bautista, creyeron. Se arrepintieron y cambiaron de vida, mostrando que la gracia de Dios actúa donde hay apertura. Los sumos sacerdotes y los ancianos, en cambio, vieron y oyeron, pero no se conmovieron. Su problema no fue la ignorancia, sino la resistencia interior. Sabían lo que era correcto, pero no estuvieron dispuestos a dejarse transformar. Este pasaje nos confronta con una pregunta fundamental. ¿Qué lugar ocupa la conversión en nuestra vida cristiana? ¿Es una experiencia pasada que damos por concluida? ¿O un proceso continuo que exige humildad y revisión constante? Decir sí a Dios implica mucho más que cumplir normas externas. Significa aceptar que su voluntad puede cuestionar nuestras comodidades, nuestros privilegios y nuestras falsas seguridades religiosas. La parábola nos enseña que Dios valora más un corazón que se arrepiente que una conducta aparentemente correcta, pero cerrada a la gracia. Jesús revela que el reino de Dios no es un premio para los perfectos, sino un don para los que se dejan transformar. El primer hijo nos recuerda que nunca es tarde para cambiar, que una historia marcada por el rechazo puede convertirse en un camino de obediencia y fidelidad. El segundo hijo nos advierte del peligro de una fe acomodada, que se conforma con palabras bonitas y gestos externos sin compromiso real. Este evangelio nos invita a revisar nuestras promesas a Dios y preguntarnos si se han traducido en obras concretas de amor, justicia y misericordia. La voluntad del Padre no es un concepto abstracto, sino una llamada diaria a vivir según el Evangelio, en las decisiones pequeñas y grandes de la vida. Jesús no condena el fracaso inicial del primer hijo, sino la falta de conversión del segundo. Esto revela la paciencia infinita de Dios con quien se equivoca, pero también su exigencia con quien se cierra. La parábola nos muestra que la obediencia verdadera nace del corazón y se manifiesta en la acción. El arrepentimiento auténtico siempre conduce al movimiento, al cambio, a la respuesta concreta. Dios no se deja impresionar por discursos religiosos, si no están acompañados de vida entregada. Este pasaje nos llama a vivir una fe encarnada, capaz de transformar la realidad. La viña sigue esperando trabajadores dispuestos a comprometerse de verdad. La autosuficiencia espiritual es uno de los mayores obstáculos para la conversión. Quien se cree justo no ve la necesidad de arrepentirse. Esta parábola revela que el pecado más peligroso no es el evidente, sino el encubierto bajo una apariencia de rectitud. El Evangelio nos invita a abandonar toda hipocresía religiosa y a vivir una fe coherente. La viña del Señor sigue necesitando trabajadores hoy. Cada creyente es llamado a colaborar activamente en el reino. Decir sí a Dios implica compromiso, esfuerzo y fidelidad cotidiana. La conversión no es un evento único, sino un proceso continuo de escucha y respuesta. Jesús nos recuerda que el reino se abre a quienes se atreven a cambiar, aunque su pasado haya sido difícil. El arrepentimiento auténtico siempre conduce a la acción y al servicio. Esta parábola nos libera del miedo al fracaso, porque nos recuerda que Dios valora el regreso más que la caída. Trabajar en la viña significa comprometerse con la justicia, la misericordia y el amor. La parábola nos llama a pasar de la palabra a la acción.
Dios sigue preguntándonos hoy si estamos dispuestos a ir a su viña. Cada día es una nueva oportunidad para responder de manera auténtica. El Evangelio nos invita a revisar la coherencia entre lo que creemos y lo que vivimos. La conversión sincera siempre tiene un impacto visible. Jesús nos recuerda que el reino pertenece a quienes escuchan y actúan. Finalmente, San Mateo nos deja una enseñanza central y exigente. No importa tanto cómo comenzamos el camino, sino si estamos dispuestos a dejarnos transformar y a cumplir la voluntad del Padre con hechos concretos. Porque en el reino de Dios no cuentan las apariencias, sino la verdad del corazón que se convierte y actúa en el amor. Cronómetro igual a 1300. Amén. Que el Señor nuestro Dios te bendiga en abundancia en este día y con cada uno de nosotros. Y nos ayude cada día a seguir adelante con nuestras familias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.